Estamos de nuevo con otro mensaje de la palabra de Dios para animarte, para ayudarte a crecer, para orientarte. Eso es lo que es la palabra de Dios. Yo sé que hay otras personas con más talento que el mío, pero aquí estamos para servir al Señor. Te animo a que lo escuches y que lo compartas, que te suscribas. Este tema que vamos a tocar es muy importante. Tú lo puedes compartir y puedes ayudar a otras personas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más. Estamos ante ti con otro mensaje de la palabra. Te pido que llegues a los corazones, a las personas necesitadas de ti, y que tu palabra, Señor, pueda ser viva, eficaz, que pueda ayudar y orientar y capacitar, Padre. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, lo que vamos a estudiar ahora es cómo Dios transforma a las personas. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 9, del 9 al 13. Y dice de esta manera: al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Entonces le dijo: sígueme. Mateo se levantó y le siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come el maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús le contestó: no son los sanos que necesita el médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Con esto comenzamos el estudio de hoy, con esta introducción de la palabra de Dios. Nos relata el caso del encuentro de Jesús con Mateo, un recaudador de impuestos. ¿A quién le gusta pagar impuestos? ¿A quién le gusta que le cobren los impuestos? Si uno no paga los impuestos o contribuye con los impuestos, se le confiscan las propiedades o aumentan los impuestos. De manera que eran muy odiados, despreciados, las personas estas que cobraban los impuestos, y los impuestos eran para los romanos. Los judíos odiaban a los romanos porque estaban bajo el yugo de Roma. Y cuando Jesús llega con este hombre, que era tan odiado, tan despreciado, porque él ya había quitado muchas propiedades, me imagino, ha de haber tenido mucho dinero que confiscaba. Y cuando llega con Mateo le dice: sígueme. Y la reacción de este hombre fue seguir al Señor. Y dice que estaba Jesús en la casa de Mateo y estaba comiendo con él. Y en eso se comenzaron a juntar más cobradores de impuestos. Le vamos a poner así, más Mateos. Y entonces, y no nomás recaudadores de impuestos, sino que pecadores. Gente adúltera, ladrona, borrachos, de lo que usted quiera ponerles, pecadores. Y estaban los apóstoles también. Entonces, los que eran de la autoridad religiosa preguntaron por qué el maestro come y bebe con ellos. Y Jesús dice que Él quiere misericordia, que Él no pide sacrificios,
que Él pide misericordia. Y Él vino a los pecadores, que los enfermos necesitan médico y no los sanos. El soberbio no se acepta a sí mismo. Su orgullo lo convence de que es superior a los demás. Y eso genera angustia, porque los otros no piensan igual manera. Dios es transformador. Cuando Jesús estaba en la tierra, usó poder transformador de diversas maneras. Transformó condiciones atmosféricas. Es increíble cómo el Señor puede cambiar condiciones atmosféricas. Vamos a ver unas de ellas. El Mateo 8:26 dice de esta manera: y le dice, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y a la mar, y fue una grande bonanza. Cosas sobrenaturales, cosas con tanto poder, que Jesús pudo calmar la tormenta en el mar. Si nos acordamos de la historia de Jonás, es otra historia que podríamos ver cómo Dios calma o obra a través de la naturaleza. Dios transformó las condiciones atmosféricas. Después de una tormenta vino la calma, vino la bonanza. Así es nuestra vida. A veces vienen tormentas en nuestra vida tan difíciles de sobrellevar, de pasar, pero Jesucristo está allí para calmarlas, así como calmó el mar. Otra de las cosas que transformó Jesús fue el agua en vino. En el libro de San Juan capítulo 2, del 8 al 9, dícele, sacad ahora y presentad al maestresala. Y presentándole, como el maestresala le gustó, el agua hecha en vino. El maestresala le gustó del agua que estaba hecha en vino. Y la historia nos relata que esta persona, que era, se me va la palabra, de las personas que prueban los vinos, y dijo pues que era el mejor vino que había. ¿Por qué lo habían dejado para lo último? Vemos ahí una cosa imposible para ser un ser humano. Decir, échale agua, échale bastante agua, y que esa agua se convierta en vino. Hice el relato porque era una fiesta. Los que estaban ahí fue una gran admiración mirar el gran milagro que hizo Jesús en ese momento. También tenemos la transformación de 5 panes y 2 peces en alimento para miles. En el libro de San Juan capítulo 6, del 11 al 12, dice de esta manera. San Juan capítulo 6, del 11 al 12, dice de esta manera. Dice, tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, repartió a los discípulos, y los discípulos que estaban recostados, asimismo los peces, cuanto querían. Y como fueron saciados, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que han quedado, porque no se pierda nada. Cogieron pues
e hinchieron 12 cestas de pedazos de 5 panes de cebada que sobraron y los que habían comido. Otro suceso grande de transformar esos panes para una multitud de personas. Algo increíble, algo sobrenatural. Tenían que suceder estas grandes cosas porque el evangelio tenía que predicarse. Entonces, Dios puede transformar lo que Él quiera. Pero Dios solo no transforma el alimento o condiciones atmosféricas, también transforma personas. ¿Qué pregunta directa hizo Jesús a Mateo? En el libro de San Mateo capítulo 9 dice: pasando Jesús por ahí, vio a un hombre que estaba al banco de los tributos públicos o los públicos tributos, dice la Escritura, en los cuales se levantó, el cual se le llamó Mateo. Le dice: sígueme. Y Mateo se levantó y siguió a Jesús. Imagínense pasando por ahí: oye, Mateo. ¿Qué? Dijo Mateo. Sígueme. Y Mateo, sin poner objeción, siguió a Jesús. ¿Cuál fue la reacción inmediata de Mateo? Pues seguirlo. ¿Qué significa seguir a Jesús? Es de dejar y hacer las cosas. Mateo dejó lo que estaba haciendo. Puso atención al maestro. Después de experimentar la transformación de su vida, ¿a quién invitó Mateo a su casa? La Escritura dice en el libro de San Mateo 9:10, dice que aconteció que estando él sentado a la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores habían venido y se sentaron junto con él en la mesa a comer con Jesús. Mateo invitó a todos sus amigos, a todos los colegas, a todos los pecadores que él conocía, para que vinieran a conversar con Jesús, para que tuvieran la experiencia que él tenía con Jesús. Esa es la vida de la persona que sigue a Jesús, que ha creído en Jesús. Presentarle a Jesús a los demás, a sus amigos, a sus conocidos, a los pecadores. Eso es lo que hizo Mateo inmediatamente. ¿Qué reacción tuvieron los líderes religiosos? Bueno, inmediatamente dijeron: oye, ¿qué hace el maestro comiendo y bebiendo con ellos? Con esos pecadores. Jesús defendió su misión y dijo: anda pues y aprender qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido para llamar justos, sino a pecadores. ¿Cómo defendió Jesús su misión? Como un Salvador que busca a los pecadores. Te invito a que vayas a buscar al pecador, que vayas a buscar a tu amigo que necesita de Jesús, al enfermo, al necesitado espiritualmente, como lo hizo Jesús. Jesús dijo que Él había venido a los enfermos y no a los sanos. Se refirió a los necesitados de Dios. Que Dios te bendiga y haz la obra de Jesucristo. Amén.